Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Bueno, ya hace un tiempito que la cuestión judicial viene impactando en lo que es la actualidad política y especialmente la semana pasada que hubo una suerte de novela, de noticias sobre el traslado de 3 jueces que son Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, donde no se sabía muy bien qué pasaba, que los mandaban de acá para allá, digamos una situación que tenía una complejidad judicial que por ahí nos excede a quienes no somos especialistas en derecho, en judiciales, y más para la persona que por ahí la política le pasa de costado. Así que para tratar de entender de qué va todo esto, volvemos a hablar, como hablamos hace un par de semanas, con David Yud, que es abogado y nos ayudó a entender de qué va esta reforma judicial. Hoy vamos a hablar sobre el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. David, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Juan Ignacio, Victoria y Amparo. Buenos días, Juan Ignacio, Victoria, Amparo. Un gusto estar hablando con ustedes y llegando nuevamente a la audiencia de Bahía Blanca. Bueno, te agradecemos. David, un poco que nos metas en tema. ¿Qué estos jueces, digamos, por qué se los trasladó y cómo habían llegado ahí? Digamos, tiene que ver con el macrismo, ¿no? Con unos movimientos que hizo a través de decreto que desde el actual oficialismo se dice que están flojos de papeles, como quien dice. Sí, es así. Al promediar el gobierno de Mauricio Macri, la mesa judicial, esta asociación ilícita que ahora conocemos, promovió juicios políticos a jueces y forzó renuncias. Entre esas acciones forzaron la renuncia de un conocido camarista, Ballestero, y forzaron la destitución del juez Freiler. Sí. Estos dos jueces, Ballestero y Freiler, tenían sus lugares en la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional Federal de Capital, de manera que ese tribunal quedó con estas dos vacantes. Bien. Y también hubo un tercer juez que fue desplazado del Tribunal Oral Federal número 4, también de la Capital Federal, y ahí también quedó una vacante. Lo que hicieron lo que hizo el gobierno de Macri con estas vacantes es, en lugar de poner un juez subrogante, que nadie hubiera dicho absolutamente nada, sí, o claro, el juez subrogante no lo iba a poner Macri, aclaro, si se ponía un juez subrogante, quien tenía que ponerlo era la Cámara Federal de Casación Penal, que es el superior el órgano de la Cámara de Apelaciones y que tiene poder de superintendencia sobre la Cámara de Apelaciones. Es la Cámara Federal de Casación Penal porque lo dice la ley de subrogantes, de subrogancias. No lo puede poner el presidente. Lo que hizo el presidente fue, mediante un decreto, trasladar a los jueces Bruglia y Bertuzzi a las vacantes dejadas en la Cámara Federal de Apelaciones y al juez Castelli a la vacante producida en el Tribunal Federal 4. O sea, en esto quiero que observen que había otra forma absolutamente legal e inobjetable de llenar esas vacantes, que era decirle a la Cámara Federal de Casación Penal: señor, como corresponde, aplique la ley y nombre jueces subrogantes. ¿Y esta definición la tendría que haber tomado el Poder Ejecutivo, de pedirle a la Cámara que nombre los subrogantes? Le bastaba al Poder Ejecutivo con no decir nada. Bien, o sea, se le adelantó a la Cámara. O sea, entró se puso en un lugar que no le corresponde. Bien. Al dictar el decreto de traslado, la Cámara Federal de
Casación Penal no actuó, porque ya lo había hecho el Poder Ejecutivo, pero digamos, para decirlo vulgarmente, sí, estaba todo mal, claro. porque al juez Freiler lo destituyeron supuestamente por un enriquecimiento ilícito. Ujú. Hace, creo que 1 o 2 semanas, terminó el proceso que le abrieron por enriquecimiento ilícito con su sobreseimiento. No había tal enriquecimiento ilícito, Claro. no existía. Y al juez Ballestero lo hicieron renunciar porque lo amenazaron con un juicio político en el Consejo de la Magistratura, y Macri se dio, el expresidente Macri se dio el lujo de decir que lo que había hecho el juez Ballestero no era lo que habíamos arreglado. Ustedes se dan cuenta la enormidad de esto. Lo que había hecho el juez Ballestero fue firmar la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y lo que Macri, comillas, había arreglado es que no los tenían que liberar. Claro. O sea, tenemos al presidente violando expresamente un artículo de la Constitución que le prohíbe al presidente meterse en causas judiciales en trámites. Se metió en la causa judicial de Cristóbal López y Fabián de Sousa para decir que él personalmente no quería que los liberen. Así lo sacaron a Freiler y a Ballestero. Y después, cuando hubo que nombrar jueces subrogantes, se volvió a meter en donde no le correspondía con estos decretos de traslados. Y la historia de Castelli es similar. Ajá. David, Entonces, sí, no, y yendo ahora un poco más a lo que está pasando ahora, estos jueces también quieren seguir quedándose en su cargo con artilugios similares. Ellos acudieron a el fuero contencioso administrativo, pidieron una cautelar, todavía no se resolvió. De hecho, la jueza de ahí le mandó a pedir al Senado que se había resuelto. El Senado ya se explayó en contra de sus traslados. La Corte, quieren ir por per saltum a la Corte, desde los medios se presiona a la Corte para que resuelva ese per saltum. La Cámara ya sacó a quienes los estaban subrogando, tendrían que volver a sus cargos, y ellos dicen que no saben qué tienen que hacer, que no hay una certeza, que ahora piden una licencia extraordinaria. Están como agarrados de ese cargo y queriendo presionar por todos lados para que alguien le diga que sí, que se tienen que quedar. Y a mí me resulta llamativo también, y creo que es importante destacar, que Bruglia no rindió ningún concurso para ser juez porque está desde antes del Consejo de la Magistratura, y el único antecedente es que fue funcionario de un área específica de Menem. Son como medio en contra de la democracia, en contra de la transparencia judicial que tanto dicen defender ahora cuando se habla de una reforma. ¿Cómo queda ahí la situación? bueno, primero, con tu permiso, voy a aclarar algunas cosas que dijiste. Dale. Que necesitan ser precisadas. Los dos jueces, Bruglia y Bertuzzi, presentaron un amparo ante la Justicia Federal Contencioso Administrativa, y ese amparo contenía una medida precautelar. Fue resuelta esa medida precautelar, se la negaron. Le negaron la medida precautelar y después le rechazaron el amparo. Eso está resuelto. En primera instancia está resuelto. Pasó en apelación, porque la pidieron ellos. Fue a la Cámara Federal de Apelaciones en lo contencioso administrativo. Ahí es donde todavía no está resuelto, pero ya está resuelto en primera instancia. Ya tienen una negativa. Con una sí se lo rechazaron. Y lo que está definitivamente rechazado es la cautelar. O sea, eso sí, está totalmente resuelto, no hay nada más que decir. Lo que ahora la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo está resolviendo es
la cuestión de fondo del amparo, pero no la precautelar. Eso está resuelto, rechazado. Simultáneamente con que ellos apelan para que el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo, presentan ante la Corte en forma directa un recurso de salto de instancia. Ese es el nombre técnico de lo que en el periodismo se conoce como per saltum, recurso de salto de instancia. Ese recurso de salto de instancia, la Corte no lo trató hasta ahora. Y para muchos que sabemos derecho, el recurso no satisface los requisitos que la ley exige para que la Corte lo abra, porque no tiene ni la urgencia ni las características de gravedad que ellos le asignan, menos aún cuando tienen en trámite un recurso, una apelación por el lugar ordinario que va. Por eso la Corte no lo está tratando. Lo que hoy está sobre la mesa es que los tres poderes del Estado le han dicho a estos jueces, a los tres, señores, vuelvan a su juzgado de origen. Se lo dijo el Senado, o sea, el Poder Legislativo, que trató los pliegos y los rechazó. Se lo dijo el presidente, que recibido la decisión del Senado, derogó el decreto que Macri había emitido trasladándolos. No existe el decreto, no existe el traslado, ellos tienen que trabajar en sus lugares de origen. Y además se los dijo el Poder Judicial, porque se los dijo la jueza que le rechazó el amparo. Los tres poderes del Estado les han dicho que se tienen que ir. Y están utilizando dilaciones, o sea, ya se sabía. Yo en un artículo que escribí justamente en el Ágora, escribí que en mi opinión no se iban a ir, que iban a resistir, y es lo que están haciendo. Están buscando crear una situación de conflicto de poderes, que en esto no están solos. Ellos están en línea con un sector de la oposición que quiere forzar un conflicto de poderes, y afortunadamente la Corte no está entrando en eso. Ellos ahora lo último que hicieron fue pedir licencia. La licencia se la tuvieron que pedir a quien corresponde, que es la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara les contestó: señores, la licencia ustedes se la tienen que pedir al tribunal en el que están asignados. Claro. Y el tribunal en el que están asignados es su tribunal de origen. No nos la pidan a nosotros, pídansela a sus compañeros del tribunal. Bien. Que es una respuesta correcta, porque todo gira alrededor de estas personas que lo que quieren es poner en jaque a la democracia. En esto, digamos, llego a la misma conclusión que llegaron ustedes por otro camino. Lo que ellos quieren es poner en jaque a la democracia, y para eso resisten a los tres poderes del Estado. Esa es la situación en la que estamos actualmente. Bien, David, te saco un poco de tema para aprovechar los últimos minutitos que nos quedan de la entrevista para charlar de otro tema que tiene que ver con la justicia y con la con la judicialización de la política, que tiene que ver la coparticipación federal y esta decisión del presidente de quitar un punto de la coparticipación para la ciudad autónoma, de dársela a la provincia, luego de enviar un proyecto de ley para sacarle prácticamente un punto más para repartir entre las provincias. Yo te quería preguntar por la constitucionalidad o la legalidad de esto. ¿Se puede modificar por decreto? Porque toda la vida hemos escuchado que la ley de coparticipación no se puede modificar, o que es virtualmente imposible de modificar porque supone el acuerdo de todos los distritos, me refiero a Nación, las provincias, la ciudad autónoma, y que nadie se va a poner de acuerdo en ceder plata. ¿Cómo es esto, David? Bueno, en principio digamos que
la ley de coparticipación que manda sancionar el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución de 1994, el Congreso nunca la sancionó. No existe. Por lo tanto, continúa vigente la ley de coparticipación federal que se sancionó en 1988, gobierno de Alfonsín. Ajá. Hay que estar a esa ley. De acuerdo a esa ley, la ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación federal. De acuerdo al artículo 8 de la ley, bueno, se me fue el número ahora, de esa ley de 1988, sí. La ciudad de Buenos Aires recibe, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires recibe una transferencia de fondos del Tesoro Nacional que no puede ser menor a lo que el Tesoro Nacional le transfirió en 1987. Es el único límite. Claro. Por lo tanto, lo que alega el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el escrito de inicio del amparo que se presentó el viernes, y que yo lo tengo en mi poder, insiste en aplicar el artículo 75, inciso 2, que no es aplicable, porque no existe tal ley. Ese artículo, el 75, inciso 2, contiene previsiones para los contenidos mínimos que deberá tener la ley el día que se sancione. Claro. Pero no sustituye a la ley en vigencia, que ahora me acuerdo de 23.548. Además, hay otra cláusula constitucional que es muy importante en esto, Ajá. que es una cláusula no muy conocida porque en general no se manejan, el periodismo no maneja habitualmente las cláusulas transitorias de la Constitución. Como toda reforma constitucional, Sí. la que se hizo en 1994 tiene un conjunto de cláusulas transitorias que establecen cómo proceder hasta que todos los cambios que la nueva Constitución ordena sean realizados. La Constitución ordena como cambio la sanción de esta nueva ley de coparticipación y eso no ha sido realizado. Por lo tanto, hay que aplicar la cláusula transitoria sexta de la Constitución que dice que sintéticamente, hasta que la nueva ley de coparticipación sea sancionada, se conserva la situación en los términos que está, con las transferencias del Estado Nacional a las provincias que regían al momento que se sancionó la nueva Constitución, que es 1994. A ese momento, lo que regía es el 1,4%. Por lo tanto, no hay ninguna inconstitucionalidad en el decreto que firmó el presidente, sino que lo que está haciendo es poner en su lugar una situación que había salido de los carriles constitucionales. Por cierto, el nivel de fondos que recibía la ciudad Sí. en 1994 no puede ser perforado hacia abajo en niveles constantes. Pero el decreto del presidente no lo perfora hacia abajo. Lo único que hace es, así como el presidente anterior decretó una suba Sí. al 3,75%, este presidente puede decretar de manera unilateral una baja en un 1%. Es la misma conducta en términos inversos. No le está vedado rebajar, lo que le está vedado es perforar el piso
de 1994. Eso es. Bien, clarísimo, David. Muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre nos ayudas a entender estas cuestiones que tienen una complejidad que a veces es muy difícil justamente comprender algunas de las cuestiones que a uno le parecen tecnicismos, pero no son tecnicismos, son el fondo de la cuestión. Claro. Así que, bueno, muchas gracias, David. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, estamos a la hora, como siempre. Un abrazo para ustedes, un gusto nuevamente. Buenas tardes. Conversamos con David Yud, abogado, escribe en el Ágora Digital.